Días, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Cómo está la primera semana de ayuno? Creemos que Dios va a obrar, que está obrando, que Dios es todopoderoso, que Él se merece toda gloria, que Él tiene poder para levantar familias, que Él tiene poder para restaurar vidas, que Él tiene poder para sanar el cuerpo, que Dios tiene poder para sanar el alma, que Dios es todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer. Si nosotros buscamos su rostro, Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Nosotros, si buscamos el rostro de Dios, Dios puede hacer cosas que no nos imaginamos. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Quiero hablar de algo bien práctico en esta mañana, que es dejar un legado de honra. Un legado de honra a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Legado de honra, una vida de honra, de honra. Dice la palabra: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay una historia que varias veces ya la hemos leído, que varias veces ya la hemos hablado, lo habló el pastor Pedro en algunas ocasiones. Me gustaría que volvamos a esa historia y que de esa historia saquemos algunos principios que son muy importantes y prácticos para nuestra vida. Esa historia se encuentra en Hechos 10, la historia del centurión. Si podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos 10. No vamos a leer toda la historia, simplemente vamos a leer hasta el verso 4, primeramente. Este era un hombre que era centurión romano y lo dice de esta manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Dos características: era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día. La hora novena viene a ser las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Resulta muy interesante la historia, resulta muy interesante y muy enriquecedor observar el obrar del Espíritu Santo en esta historia, y especialmente conocer a este personaje llamado Cornelio, que siendo un centurión romano, no era judío, como varias veces lo mencionamos, no era judío, sin embargo, adoraba al Dios de los judíos. Tampoco menciona que sea prosélito al judaísmo. Uno, para ser prosélito al judaísmo, tenía que hacer dos cosas: circuncidarse y bautizarse. Se convertía a la religión judía. Este hombre no menciona que haya hecho esto. De hecho, por eso que el hecho de bautizar gentiles en esa época se tomaba como una conversión al judaísmo. Por eso cuando sale Juan el Bautista y comienza a bautizar judíos, se genera un choque cultural para la época. Y acontece que este hombre tenía 3 prácticas o 3 disciplinas espirituales muy conocidas para los judíos: oración, ayuno y ofrendas. Esta historia, cuando le aparece el ángel, ocurre a las 3 de la tarde y se menciona que él estaba en ayuno. Él estaba en ayuno. Vamos a leer Hechos 10, 30 y 31. Hechos 10, 30 y 31 dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido hoy. Dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han subido delante de Dios. Envía pues a Jope a venir, el 30. Entonces Cornelio dijo:
hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Era las 3 de la tarde, él estaba en ayunas, estaba ayunando y estaba practicando 3 disciplinas espirituales muy practicadas por los judíos. Él oraba, él ayunaba y él ofrendaba. Ayunaba, oraba y daba. Son 3 disciplinas espirituales que uno no puede comprender como un centurión romano, una persona que no tenga que ver con el judaísmo propiamente dicho, lo practicaba. Y lo que sí podemos observar que él honraba a Dios con actos sencillos, con actos prácticos. Él mostraba honra a Dios. Él oraba, tenía una relación con Dios. Él ayunaba, buscaba al Dios de los judíos, al cual él ya conocía de alguna manera, y él ofrendaba. Permítame decirle, Dios honra a los que le honran. Cuando uno busca a Dios, está buscando honrar a Dios. Cuando uno busca honrar a Dios, dice la palabra del Señor, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. ¿Quién diría que con actos sencillos, con cosas prácticas, con cosas que parecerían que no tienen una trascendencia más allá de lo que parece que hacemos, estamos haciendo algo que honra a Dios? Dios toma nota. Dios toma nota de las disciplinas que tenemos. En este caso eran disciplinas espirituales practicadas por los judíos. Nosotros hablamos siempre de 3 disciplinas espirituales. Una de ellas es orar, otra de ellas es conocer la palabra y otra de ellas es congregarse. 3 disciplinas sencillas. ¿Quién diría que con pequeñas disciplinas, con cosas sencillas, podemos hacer que la mano de Dios se mueva? Porque en algún momento este hombre que hacía cosas sencillas, pero cosas profundas, cosas que tenían contenido en sí mismo, se encontraría con su destino en Cristo, porque más adelante el mismo Dios hablaría a Pedro para que llegue a la casa de Cornelio y toda su casa vería la gloria de Dios. Con cosas sencillas. Dice la palabra del Señor, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice la Escritura que la respuesta del ángel fue, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. No hay nada que hagamos que Dios no tome en cuenta. Cuando venimos a la iglesia, Dios toma en cuenta. Hay una actitud en el corazón. Cuando oramos, Dios toma en cuenta. Hay una actitud en el corazón. Cuando visitamos a alguien, Dios toma en cuenta, Dios toma nota. Hay algo en nuestro corazón que está haciendo que busquemos honrar a Dios honrando a los demás. Cuando los músicos ensayan, Dios toma nota. Dios toma nota del esfuerzo. ¿Por qué? No porque por el esfuerzo mismo consigamos algo, sino porque hay algo en el corazón de la persona que está buscando honrar, que está buscando de Dios, que está buscando acercarse a Dios. Cuando los sugieres reciben a las personas o se preparan para recibir a las personas, cada domingo Dios toma nota. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios da honra. No hay nadie que no reciba honra de parte de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Hay una historia muy significativa para mí, que cuando Jesús iba a ser presentado en el templo al 8º día, Él es llevado al templo. Y ahí se encontraba un hombre anciano en edad, que honraba a Dios. Y que Dios le había dado una promesa. Parece poca cosa, pero era una gran promesa. Su promesa para este hombre anciano y muy entrado en edad era que él no moriría antes de ver la redención de Israel. Que él no moriría. Que Dios no le llevaría de la tierra antes de que él vea lo que tenía que ver. Este hombre honraba a Dios. Este hombre buscaba a Dios. Este hombre tenía el corazón abierto a Dios. Este hombre llamado Simeón. Y llega el día en que Jesús iba a ser presentado. Y cuenta la historia
Y le había sido revelado por el Espíritu del Señor que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Después él toma al niño, ora por el niño, habla acerca del niño, conoce a Jesús, ve la misma redención, ve al mismo Cristo y termina diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Ya he visto lo que tú me has prometido. He sido honrado. Tú prometiste, tú cumpliste. Tú has prometido, tú has cumplido. Dios honra a los que le honran. Así que cuando estamos en un espíritu de ayuno, en un espíritu de búsqueda, lo que estamos haciendo es buscar a Dios, buscar darle honra a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestra actitud. Dios honra a los que le honran. Permíteme decirte, Dios honra. Dale gloria a Dios. En tu forma diaria de vivir, en nuestra forma diaria de vivir, con nuestra actitud, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, demos gloria, vivamos de una manera en que demostremos que el nombre del Señor es bendecido y estemos dando honor, gloria con nuestros actos a Dios. Y Dios cumplirá sus promesas en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? ¿Cuántos hemos recibido promesas y hemos visto grandes cosas de parte de Dios? Dios todavía tiene mucho. Dios es una fuente inagotable de vida. Dios es una fuente inagotable de poder. Dios es una fuente inagotable de restauración. Dios es una fuente inagotable de sanidad. Dios es una fuente inagotable. Dios es soberano. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Mas los que le desprecian serán tenidos en poco. Lo segundo, rápidamente, la honra demuestra gratitud y amor a Dios. Demostramos gratitud con actos de honra. Algo aconteció. No cuenta la historia en la historia de Cornelio, la narrativa bíblica en la historia de Cornelio, pero algo aconteció en algún momento que lo llevó a relacionarse. Y se relacionó de la manera que era una disciplina común en la época. La disciplina en nosotros genera algo. Me viene a memoria una historia que ya conté, que cuando teníamos un grupo en Roque Alonso, había una hermana que no leía y Achi me decía: no le pases a la hermana fulana para que lea el estudio que estamos haciendo, porque ella no lee, y de hecho no lo hacía. Pero en ese tiempo se había abierto alfabetización para adultos. Ella se fue, se disciplinó, buscó. ¿Saben por qué? Porque quería leer su Biblia. Su sueño era leer su Biblia. Su sueño era leer su Biblia. Y yo recuerdo que llego a su casa en cierta ocasión y ella sale corriendo, la hermana ya mayor, sale corriendo y me recibe: hermano, ahí tereimaco. Aleímaco la Biblia. Aleímaco la Biblia. Abre un salmo y me lee. Ella estaba agradecida a los profesores, pero ella estaba agradecida a Dios porque había puesto en ella el deseo de aprender a leer su Biblia. Ella aprendió a leer porque tenía ganas de leer su Biblia. La honra es gratitud. Si nosotros anotásemos todos los motivos para agradecer a Dios, yo creo que haríamos muchos libros. Si contásemos testimonios de los que están aquí, si hablásemos los que están aquí de lo que hemos recibido de Dios y abriésemos un libro de testimonios, habría motivos para decir: Señor, yo te honro, yo tengo gratitud, yo tengo amor hacia ti. He visto tu misericordia, he visto tu bondad, he visto tu amor a lo largo de mi vida. Hay motivos para agradecer, para dar gratitud a Dios.
Hay motivos para decirle, Señor, tú te mereces. Yo quiero honrarte con mi gratitud, con mi actitud de agradecimiento. La actitud de agradecimiento se muestra con hechos prácticos. Se muestra con hechos prácticos. Viviendo una vida íntegra. Viviendo una vida de comunión. Vamos a estar hablando de la comunión en los grupos de crecimiento, de la relación fraternal. Buscando a Dios en devoción. Cornelio hacía cosas sencillas, prácticas. ¿Y quién diría que Dios tomaría nota de eso y cambiaría su destino y lo haría encontrar con su destino en Cristo? Ayunando, orando y teniendo un corazón dadivoso. Cuando hablamos del ayuno, separamos un tiempo para buscar a Dios. Nos abstenemos de ciertos alimentos en el ayuno parcial para tener una actitud de búsqueda al Señor. No existe cristianismo sin una relación de oración. Y no existe cristianismo sin una buena relación fraternal. Porque el amor que profesamos a Dios tiene que ser profesado hacia los demás. No podemos dejar de estar en comunión. Yo pregunto, ¿hay gratitud en nuestros corazones? Dimensionamos la obra de Dios en nuestras vidas. Dimensionamos de dónde hemos salido, de dónde hemos sido rescatados, dónde estamos apuntando nuestro destino eterno, dónde estamos caminando con nuestras familias. Dimensionamos para decirle, Señor, yo he decidido darte gratitud con mi forma de vida, con mi forma de actuar, con mi forma de caminar, buscándote a ti. Quiero tomar el ejemplo de este hombre llamado Cornelio, que simplemente hacía cosas que hacía para buscar a Dios. El hombre ayunaba, el hombre oraba, el hombre estaba dispuesto a dar, no tenía mezquindad, no tenía mezquindad. Él estaba dispuesto a dar porque había entendido que todo le pertenece a Dios. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Nosotros tenemos motivos para honrar a Dios. Tenemos motivos para estar agradecidos y demostrar nuestro amor. No me corre, alguien me ayuda. Ahí está. Honramos a Dios sirviendo a los demás. Me gustaría que abramos esto. Mateo 25, 34 al 46. Si me ayudan a buscarlo, por favor. Dice de esta manera: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero
y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Honramos a Dios sirviendo a los demás. Honramos a Dios cuando tenemos una actitud de servicio a los demás. Una palabra de aliento, una oración, una atención. La gente está necesitada de atención. Nadie puede decir: yo no estoy en condiciones de servir, porque todos estamos en condiciones de honrar a Dios sirviendo a los demás. Lo que estamos haciendo es darle la misma gloria a Dios. Lo que estamos haciendo es servir al mismo Dios. Porque Dios dice que si lo hiciste con estos otros, lo estás haciendo conmigo. Si estás haciendo un acto de bondad a los demás, lo estás haciendo para mí. Estás haciendo un acto de honra hacia mi persona. Volviendo a la historia de la presentación de Jesús, me llama la atención otro acontecimiento que ocurre en ese momento. Jesús llega a ser presentado y después de pasar por Simeón se encuentra con una mujer llamada Ana. La mencionan en 3 versículos y en 3 versículos pasa la historia esta mujer. Pero lo que llama la atención es que esta mujer dice que todos los días servía con ayunos y oraciones. Hacía un servicio, servía a los demás con ayunos y oraciones. Y cuenta el currículum de la mujer. La mujer no estaba en las mejores condiciones. La mujer no tenía una edad joven. Voy a leer cómo cuenta el pasaje. Dice: estaba también allí Ana, profetisa de Fanuel, cuenta el currículum, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Implica que 7 años estuvo casada, 7 años. Y era viuda hacía 84 años. Si 84 años hacía que había enviudado y solo estuvo casada 7 años, solamente podemos ahí ya sumar y tener 91 años. Si se casó a los 15, tenía 107 años aproximadamente. Era una persona que ya quizás hasta con las fuerzas había decaído. Se había casado, estuvo casado 7 años y desde ahí 84 años había sido viuda. Si se casó a los 15, la edad mínima más o menos para la época, tenía 107 años. Y sigue la historia. Esta, presentándose en la misma hora, dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, escuchen, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Cuando uno ayuna, está sirviendo. Esta mujer
No tenía fuerzas, seguramente. 100 y pico de años. Esta mujer no menciona si tenía recursos. Generalmente cuando alguien enviudaba, si no tenía hijos, estaba condenada a la mendicidad, porque no había preparación académica, no había fuente laboral. Estaba condenada a la mendicidad si no tenía hijos o parientes que puedan velar por ella. Esta mujer no estaba en las mejores condiciones, pero algo comprendió esta mujer. Algo había comprendido, que ella podía servir a Dios con ayunos y oraciones. Estaba sirviendo a los demás. Así es que cuando alguien ora por otra persona y la mano poderosa de Dios obra, estamos sirviendo a Dios. Dios está recibiendo honra. Estamos honrando a Dios. Cuando nosotros decidimos levantarnos como ejército, levantarnos como una iglesia que resplandece, que muestra la luz de Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos honrando a Dios. La mano poderosa de Dios obra y Él recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Una mujer, aparentemente en el ocaso de su edad, dice, se presentaba todos los días en el templo y ella servía con ayunos y oraciones. Cornelio había comprendido algo. Había comprendido algo espiritual. Había entendido que ayunando, orando y dando, algo acontecería. Él se encontraría con su destino en Cristo. Un ángel aparecería. Yo no tengo hasta ahora el privilegio que tuvo Cornelio de haber visto un ángel. Yo hasta ahora no tengo el privilegio que tuvo Cornelio de haber visto un ángel presentándose y diciéndole lo que va a acontecer de manera concreta. La mano de Dios se mueve, la mano de Dios es poderosa. Honramos a los demás, honramos a Dios sirviendo a los demás. Ayunos, oraciones son formas de servicio. Nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con Dios. Pero ¿qué acontece? Algo acontece en el mundo espiritual. El mundo espiritual se mueve, hay victoria. El mundo espiritual estaba en movimiento, no estaba quieto, porque había un hombre que hacía cosas sencillas. Porque había un hombre que hacía cosas sencillas. Ayunaba, oraba y daba. ¿Y qué acontece con esta mujer? Esta mujer encontró la forma de servir. Encontró la forma de servir. Era con ayunos, no podía dar. Quizás ya estaba sin fuerzas en edad. Quizás ya no podía, quizás no tenía los recursos ni la fuerza física. Pero había algo que podía hacer. Había algo que podía hacer. Yo puedo orar al Señor. Puedo interceder por los demás. Puedo hacerlo. Puedo ayunar. Porque yo estoy sirviendo con ayunos y oraciones. Dios es soberano. Honramos a Dios sirviendo a los demás. Honramos a Dios cuando tenemos una actitud de servicio. Esta mujer es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. No hay edad para esto. No hay edad para esto. Lo peor en la vida no es la muerte. Lo peor en la vida es haber estado muerto en vida, no haber dejado nada, no haber transcurrido y haber dejado que la vida simplemente corra. Lo peor en la vida no es estar muerto, lo peor en la vida es estar muerto en la misma vida. Dios nos llama a que nosotros tengamos una actitud de honra, una actitud militante. Honramos a Dios también de otra manera. Honramos a Dios Emilio, por favor. Honramos a Dios, siguiente más, respetando a los demás. Hermanos, el próximo domingo estamos lanzando los grupos de crecimiento. Vamos a estar hablando de la relación fraternal. No podemos decir que honramos a Dios cuando no hay una actitud de servicio. No podemos decir que estamos honrando cuando no hay una actitud de respeto, de un trato correcto. Vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios 4:29. Si me ayudan, por favor.
Dice de esta manera. Voy a leerla en Reina Valera, ahí la puso en la Nueva Traducción Viviente. Primeramente quiero leerla en la versión Reina Valera, dice de esta manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes lo oigan. El respeto nace normalmente con un trato correcto y con palabras correctas. Y esto nos cuesta mucho, a muchos, me incluyo. No es fácil. Los varones cuando estamos en la cancha resulta bastante difícil. O los maridos cuando estamos nerviosos resulta bastante difícil. Honramos a Dios respetando a los demás. Hablar palabras que edifiquen, no el chisme, no la murmuración. ¿Y quién diría que haciendo eso estamos honrando a Dios? Pero haciendo eso estamos honrando a Dios. Permítame decirle algo muy sencillo. No recibamos el chisme, porque así no va a volver. Y aprendamos aquí que con nuestras palabras nosotros estamos edificando o destruyendo. Con lo que yo digo, o construyo o destruyo. Bienaventurados los que traen noticias agradables o que saben entregar noticias. No implica que no tengamos diferencias. En la vida tenemos diferencias con los demás. Existen diferencias. Formas de pensar diferentes, criterios diferentes, formas de ver diferentes. Pero aprendamos que las diferencias se tratan con altura, con elegancia y con calidad. Aprendamos que Dios nos hizo diferentes y Dios nos pide unidad, no nos pide uniformidad. Unidad no es lo mismo que uniformidad. Dios nos pide a nosotros unidad, no nos pide que seamos iguales. Pero en esa diferencia haya respeto en la forma de hablar, con altura, con elegancia, con calidad, que hayan palabras de estímulo, que animen. A la gente le gusta estar con gente que sabe animar, que sabe consolar. El mundo necesita gente que sabe consolar. No nos imaginamos las veces que la persona que está a nuestro lado y que está enfrente estuvo desanimado en algún momento y que necesitó una palabra de aliento. El mismo apóstol Pablo dice, estábamos en una situación difícil, no daba gusto nada, la situación estaba que se quemaba todo, pero en algún momento él cuenta, pero llegó uno de sus discípulos llamado Tito y nos consoló, nos dio palabras de aliento, nos animó con su trato, trayéndonos buenas noticias. El trato se da a través de las palabras. Vamos a hablar mucho de eso en la relación fraternal. Honramos a Dios respetando. Honramos a Dios cuando tenemos una actitud de respeto. Cuando comenzamos a aprender a convivir como comunidad, estamos dando gloria a Dios. Dios recibe gloria cuando sus hijos se aman. Dios recibe gloria cuando sus hijos se respetan. Dios recibe gloria cuando el mundo ve que hay un pueblo que es uno, que hay una nación que se levanta en unidad. Honramos a Dios respetando a los demás. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a ver nuestros hijos? ¿Qué van a ver las siguientes generaciones? Cuando se levante un pueblo que sepa honrar, que sepa amar, que sepa bendecir.
Un pueblo que tenga palabras de aliento, que sepa exhortar con amor. Honramos a los demás reconociendo a los demás. Honramos a Dios reconociendo a los demás. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Rápidamente, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Si me acompañan, les agradeceré tremendamente. Romanos 12:10 dice de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Honramos a los demás reconociendo a los demás, o a Dios reconociendo a los demás. En un mundo egoísta, que cada uno busca lo suyo propio, no es fácil reconocer a los demás. En un mundo competitivo, en un mundo donde el que no intenta subir sobre el otro, es difícil honrar y reconocer a los demás. Yo llego a la iglesia a los 15 años. Si yo no llego a este lugar, yo estoy destinado al fracaso, incluso a las drogas. Incluso a la delincuencia. Yo no tenía padre. En este lugar la iglesia me adopta como familia, como parte integrante de una familia. Me da el concepto de familia. En este lugar nuestros líderes me enseñan respeto. Me enseñan cómo vivir la vida. Algunos me ayudan económicamente para, siendo joven, estudiar la facultad. Yo recuerdo el pastor Pedro lo hizo. Me pagó la inscripción a la facultad. Yo quiero dar honra a estas personas. En mi corazón hay gratitud. Porque hoy puedo estar parado en este lugar hablando de que he visto gente honrando a Dios, honrando mi vida. Yo quiero honrar. Las personas que de alguna manera han dejado algo que no solamente es terrenal, sino que va a tener una trascendencia eterna en mi corazón. Yo hoy me encuentro predicando porque una vez la escuché cuando tenía 17 años al pastor Alberto predicando un versículo que decía: hierro con hierro se aguzan. Recuerdo el mensaje, era el discipulado. Tenía 15 años. Ese día yo dije que quería predicar. Y me acuerdo que 17 años, no, 15 años tenía. 15 años tenía, fue una de las primeras prédicas que escuché. Y me acuerdo que yo me ponía frente al espejo y me imaginaba predicando mientras los muchachos hacían sus primeras conquistas. Yo quiero honrar eso. Honramos a Dios reconociendo. Hay líderes trabajando en medio de nosotros. Líderes de grupos de crecimiento. Familias que nos han hablado, hombres y mujeres que nos han hablado. Aprendamos a honrarnos.
Porque cuando nos honramos los unos a los otros, estamos mostrando honra a Dios. ¿Quién diría que con actos sencillos nosotros damos gloria a Dios? ¿Quién diría que con actos sencillos forjamos destino de personas? Cambiamos el rumbo de la historia en vidas, familias y generaciones. ¿Quién diría que en algún momento Dios se nos acerque y nos diga con tanta sencillez: tus oraciones han sido oídas y tus actos de honra han subido delante de la presencia de Dios? Dios ha tenido memoria de lo que tú has hecho. Honramos a Dios, honrando a los demás. Por último, un hombre de honra, una mujer de honra, deja un legado de honra, levanta un memorial. Lo peor en la vida no es la muerte. Lo peor en la vida es estar muerto en vida. No dejar nada o dejar simplemente cosas materiales, porque las cosas materiales no pasan mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno deja algo, deja para la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación. Un hombre, una mujer que honra a Dios, deja un legado de honra. Uno puede hablar de grandes hombres de Dios en la historia. Quizás nombres que nunca escuchamos mencionar: Charles Finney, Spurgeon, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dejó las enseñanzas de cómo vivir la vida. Dejó un legado de honra a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación. Qué bueno sería que todos los que estamos aquí dejemos un legado de honra, que no hayamos pasado por esta vida sin dejar nada, que no estemos muertos en vida. Yo sé que muchos conocemos esta historia. Como una vez les mencioné, me encanta leer la historia de los himnos. Y todos conocemos este himno traducido del inglés. Y quizás muchos conozcamos la historia de este hombre que se llama Horatio Spafford, o Horacio Spafford, bajo la versión latina. Era un hombre que era muy rico. Tenía mucho dinero. Vivía en una ciudad llamada Chicago. Y en cierta ocasión un gran incendio devora la ciudad, gran parte de la ciudad. Ese día este hombre perdió todo. Perdió su gran fortuna. Había caído perdiendo casi todo lo que tenía. La situación no era fácil para este hombre. Después de ser un millonario, quedar prácticamente sin nada. Entonces él decide hacer un viaje a Inglaterra, si mal no recuerdo, y tiene que cruzar el transatlántico, pero él no podía irse con su familia, y cruzan primeramente su familia con sus 2 hijas, y cruzan el transatlántico, y el transatlántico tiene un problema, naufraga. Mueren sus 2 hijas. La única que se salva es su esposa. Llega a la ciudad de Londres y le envía el siguiente telegrama, le dice: salva, única salva, el término que usa. Sabiendo ya él que había acontecido un accidente, el mensaje que le envía: única salva, única salvada. Entonces él rápidamente toma otro barco, otro transatlántico, y pasa por el mismo lugar donde se había hundido el transatlántico de su esposa y donde murieron sus hijas, y el capitán le dice en cierto momento: en estas aguas fue donde naufragó aquel barco, aquel transatlántico. En este lugar es donde murieron tus hijas. Este hombre
con el dolor en el corazón, lógicamente, porque no va a ser fácil, baja a su camarote y escribe una canción que nosotros la cantamos como Alcancé Salvación. En realidad la letra dice, estoy bien con mi Dios. El coro y todo dice de esa manera. Nosotros la cantamos de la otra manera. Este hombre dice, he perdido todo, he perdido mis hijas, pero yo estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Me gustaría que veamos un poquito la versión, bajé de internet simplemente para que veamos la versión en español de esa canción. Tenemos sonido, ¿verdad? Escuchen la música, sabiendo la historia. Quizás muchas ya lo sabían, pero disfrutemos.
El hombre que escribió esta canción lo perdió todo. Él termina siendo misionero en países africanos. Él dijo: alcancé salvación. A pesar de perder mi empresa, a pesar de perder mis hijas, estoy bien con mi Dios. Este hombre dejó un legado de honra, una historia de vida. Y tenemos hasta una canción que cantamos que compuso él cuando pasaba por las aguas donde murieron sus hijas. Quizás nosotros no tengamos una historia tan trágica como la de él, pero sí estamos llamados a dejar un legado de honra. Honramos a Dios con nuestra gratitud. Honramos a Dios sirviendo a los demás. Honramos a Dios respetando a los demás. Honramos a Dios honrando a los demás. Y Dios recibe la gloria. Y podemos decir: dejaremos un legado de honra que lo disfrutarán nuestros hijos, los disfrutarán los hijos de nuestros hijos, los disfrutarán los hijos de los hijos de nuestros hijos. Dejaremos un legado de honra para las siguientes generaciones. Si vas a aplaudir, apláudele a Dios bien fuerte. Él se merece. Él se merece que sea sostenido. Él se merece toda gloria. Él se merece toda honra. Él se merece toda alabanza. Él es digno. Él es digno. Debemos ser una generación que deja un legado. Debemos ser una generación que deja un legado de honra. Cosas sencillas que tienen trascendencia eterna. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Dios ha tenido memoria. Has levantado un memorial. Quiero preguntar: ¿quiénes estamos dispuestos a tomar decisiones? Decisiones. Porque Dios bendice las decisiones. Quizás uno pueda decir: yo no puedo, a mí me cuesta. Pero podemos decir: Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Y quiero que tu Espíritu Santo obre. Quiero que sea tu poder el que funcione en mi vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios puede darnos fortaleza. Diga al débil: fuerte soy. Proclámalo en fe. Y seamos hombres y mujeres que dejen un legado para la siguiente generación. Toma decisiones concretas. Unámonos a la ayuda. Si no lo podemos hacer en forma completa, lo hagamos en forma parcial. Pero hagamos. Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. Permíteme decirle con toda seguridad: Dios va a bendecir. Levanta un memorial en el nombre de Jesús. ¿Cuántos queremos dejar un legado de honra? Quiero pedir que se pongan en pie. Tomando decisiones, decide cosas para servir a los demás. Aleluya.